En todo caso, sería importante esclarecer el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea exige por parte de los estados firmantes un cumplimiento, por lo menos desde la Unión Europea para sus socios, con el tema de los derechos humanos. Entonces, si se demostraría y se demuestra que en este país realmente no se está dando la importancia que se debe al tema de los derechos humanos, ¿es posible que ese Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea no avance? Me parece que eso todavía se está por discutir en el Congreso, y una de las cosas que ocurre es que los derechos humanos, si bien ya tienen más o menos unos 60 años de vigencia a partir de la Declaración Universal en el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, se entiende los derechos humanos como algo gradual y progresivo. Entonces, Unión Europea no tiene una actitud demasiado firme en relación a los derechos humanos, en el sentido de que si es que un país, por ejemplo, como Perú, en donde a pesar de todas las limitaciones, el gobierno ha tenido algunos avances, las sanciones que pudiera tener Unión Europea no son el instrumento utilizado en primera instancia, sino más bien la presión diplomática, el pronunciamiento de ciertos, por ejemplo, el Parlamento Europeo, formas de empujar a que el gobierno pueda tomar conciencia de que hay algún tipo de carencias fundamentales dentro del desarrollo de una política de derechos humanos. Como caso, por ejemplo, tenemos el casos fuertes, ¿no?, donde la Unión Europea ha puesto sanciones. Es el caso de Birmania, por ejemplo. En Birmania no ha podido ingresar a la negociación del TLC con el sudeste asiático, justamente porque hay una junta militar con una serie de problemas en términos de la vigencia de derechos humanos. Y entonces ahí Unión Europea ha hecho bastantes sanciones en relación a sanciones económicas en relación a este país. Pero es un caso extremo, digamos. Por lo general lo que va a haber es presión por parte de los funcionarios a nivel de declaraciones, a nivel de pronunciamientos de, por ejemplo, el Parlamento Europeo con relación al tema, para de alguna forma que los gobiernos puedan tomar conciencia. Más o menos así se maneja, para no tener tampoco tanta injerencia dentro de las políticas internas de cada país, ¿no? Bueno, y quizás por estas razones también, y por la necesidad de la firma de este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, hemos visto algunos cambios de actitudes, por ejemplo, con el famoso lugar de la memoria, ¿no?, que en un momento el gobierno rechazó y dijo eso no, y luego finalmente se está avanzando, bueno, por lo menos ya se tiene el proyecto ganador y se avanza en la construcción. El año pasado también vimos cómo el Consejo de Reparaciones, su presupuesto fue recortado casi al mínimo, que tuvieron que despedir personas y se puso en peligro lo que fue el levantamiento del registro único de víctimas, en fin, pero como que eso se ha visto revertir por lo menos en este año. Quizás por estas razones se van dando esos cambios en el gobierno. Yo pienso que sí, yo pienso que hay por parte del gobierno, a pesar de ellos, a pesar de una parte predominante del gobierno, desde la cabeza, que es el presidente, hay una resistencia al tema. Y si bien han habido avances, estos avances han sido a pesar del gobierno. Y por presión. Por presión, justamente. Entonces, por ejemplo, el lugar de la memoria. Hemos escuchado las críticas que vienen por parte de las Fuerzas Armadas, y por ejemplo, cuando sale finalmente quién gana, ¿no?, el boceto inicial arquitectónico del lugar de la memoria, no hay ni un solo funcionario del Estado que participe. Por ejemplo, hay matices dentro del gobierno, obviamente. Hay una diferencia grande con el ex ministro de Justicia, con el actual ministro de Justicia, que es García Toma. Entonces, García Toma tiene un matiz mucho más favorable a lo que es el tema de derechos humanos. Y, por ejemplo, en estos últimos días ha habido una convocatoria a sociedad civil para que vuelva a integrar la Comisión de Derechos Nacional de Derechos, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, y para que puedan intervenir nuevamente las iglesias y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Entonces, hay sectores dentro del gobierno que son más proclives a una mayor amplitud en derechos humanos, pero, como digo, a pesar de el centro, ¿no?, digamos, el eje central del programa del gobierno, donde siente el tema de derechos humanos más bien como una piedra en el zapato. Bien, señor Gibaja, finalmente,
¿cuál sería el pedido del Centro de Apoyo Psicosocial frente a estas negociaciones que se vienen haciendo para la firma del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿no? Y dejar de lado este trabajo que se viene haciendo a espaldas de la población en general, ¿no? Muchos todavía no entienden bien lo que es un Tratado de Libre Comercio y quizás esta podría ser una oportunidad para sí dar y revertir esta situación. Sí, hay cosas generales y cosas específicas. Cosas generales, lo primero es que ya la ciudadanía debería tener un informe acerca de lo que se está negociando con relación al TLC con Europa, y que antes de que ingrese al Congreso, la ciudadanía necesita y tiene el derecho de saber en relación al tema específico del TLC con la Unión Europea. Otra de las cosas generales es que el gobierno, en vez de sentir de que los derechos humanos son una piedra en el zapato, algo que les molesta, que les fastidia, es algo, debería integrarlo plenamente, como es que, por ejemplo, ¿no? Últimamente lo de Chala, en donde en vez de sentir de que pues hay que meter bala por parte de la policía, más bien las negociaciones, el realmente ver cuál es el problema social y humano de estas personas. Y por último, en términos específicos, el Plan Nacional de Derechos Humanos, la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Hay muchos temas específicos en el tema de derechos humanos, la judicialización de casos de tortura. No es posible que desde el año 98 solamente se hayan judicializado y llegado a sentencias no más de 10 casos de tortura. O sea, son cosas graves que el gobierno, perdón, no el Estado, sino el gobierno, no atiende de manera prioritaria. Bien, muchas gracias entonces al señor Carlos Gibaja, director de Salud Mental del Centro de Atención Psicosocial CAPS, por su participación aquí en Diálogo. Muchas gracias, Liz.